Buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos de la diócesis de Querétaro y de otros lugares que nos siguen a través de esta cuenta oficial de nuestra diócesis. Hoy estamos iniciando el tercer taller del libro de los Salmos. A todos los que se unen por primera vez, los invitamos a que desde la página de el YouTube de esta diócesis puedan ver los dos talleres previos a esta tercera sesión. Y los que han sido constantes y han seguido estos talleres, pues bienvenidos. Le agradecemos al Padre Jesús Salvador, el Padre Chavita, este tiempo que hace para nosotros para compartir la palabra de Dios. Ojalá que ese taller nos sirva para poder orar con la palabra de Dios, con el libro de los Salmos. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas tardes, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes para compartir la reflexión sobre los Salmos. El viernes pasado vimos la mitad del Salmo 32 y ahora continuaremos con el mismo Salmo. Lo vamos a terminar el día de hoy, este viernes, y el próximo viernes, que será el último, reflexionaremos sobre el Salmo 33. Vamos a iniciar con el Salmo, vamos a leerlo. Y como una oración también ofrecemos esta sesión por todas nuestras necesidades y por las necesidades de nuestro México, del mundo entero. Voy a compartir la pantalla. Salmo 32 de David, poema para enseñar sabiduría. Dichoso al que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado. No le imputa delito y no hay falsedad en su interior. Cuando yo guardaba silencio, se consumían mis huesos, cansado de gemir todo el día. Pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi linfa se alteraba por los ardores del estío. Mi pecado te he hecho conocer y no te cubrí mi culpa. Me dije, confesaré al Señor mis delitos y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso a ti acude en oración quien te ama, en el tiempo en el que se dará cuenta de la culpa. Sí, en la inundación de grandes aguas que jamás lo alcanzarán. Tú eres mi refugio, me proteges de la angustia, me rodeas de gritos de liberación. Yo te hago sabio y te instruyo el camino a seguir. Yo te aconsejo, sobre ti está mi ojo. No sean como el caballo o el mulo que no entienden. Rienda y freno hacen falta para domar su brío, pero ellos a ti no se acercan. Copiosas son las penas del malvado, mas quien confía en el Señor, amor lo rodea. Alégrense en el Señor y exulten, oh justos, y griten de gozo ustedes todos rectos de corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como les decía, el viernes pasado reflexionamos sobre la primera estrofa, que está compuesta de los versículos del 1 al 5 de este salmo que acabamos de leer, de recitar. Y ahora continuamos con la segunda estrofa, que es el resto del salmo, del versículo 6 al 11. Y dice el versículo 6, por eso a ti acude en oración quien te ama, en el tiempo en el que se dará cuenta de la culpa. Sí, en la inundación de grandes aguas que jamás lo alcanzarán. Inicia el versículo 6 por esto. Se refiere a toda la experiencia anterior
ya narrada por el salmista en los versículos anteriores. Habíamos dicho que este salmo es un salmo de acción de gracias, un salmo de acción de gracias por el perdón recibido. Y como todo salmo de acción de gracias, también está incluido en este género de salmos la invitación a los oyentes, al auditorio del salmista, a hacer la misma experiencia. Y adquiere esta invitación un valor universal. Es un salmo sapiencial. Dice el salmista, por eso a ti acude en oración quien te ama. Es el salmista que está en oración y se dirige hacia Dios. Se dirige hacia Dios, quien te ama. Quien te ama, el salmista, se refiere a los rectos de corazón, que después en el versículo 11, Señor, y exulten, oh justos, y griten de gozo ustedes todos los rectos de corazón. ¿Quiénes son esos rectos de corazón? Son los amigos de Dios, son los enamorados de Dios, que como el salmista han hecho experiencia de la misericordia del Señor, han sabido reconocer que han fallado y han recibido el perdón del Señor. La asamblea del salmista está compuesta de estos justos, de estos rectos de corazón. Es una comunidad basada en el amor, una comunidad basada en la solidaridad, en la generosidad, en la caridad. Y dice el salmista en el versículo 6, por eso a ti acude en oración quien te ama, en el tiempo en el que se dará cuenta de la culpa. En algunas versiones, en algunas traducciones se dice en el tiempo de la angustia. ¿Cuál es ese tiempo de la angustia? ¿Cuál es ese tiempo de la desgracia? Leyendo en conjunto el Salmo, ese tiempo se refiere precisamente al tiempo del pecado y de la culpa. El fiel, el enamorado de Dios, se da cuenta que ha fracturado esa relación, toma conciencia delante de Dios y en ese momento, en ese tiempo de angustia en el que se da cuenta de la propia culpa, de la propia falta, del propio pecado, acude al Señor. Y continúa el salmista, sí, en la inundación de las grandes aguas que jamás lo alcanzarán. Aguas caudalosas, ¿verdad? Probablemente se refiere al castigo del que nos hablaba el salmista en el versículo 3 y 4, donde hacía referencia a la mano de Dios que pesa sobre él, dice el versículo 3. Yo guardaba silencio, se consumían mis huesos. El versículo 4, pues día y noche tu mano pesaba sobre mí. Habíamos dicho que esto se refiere al castigo divino, que es como un medio pues de disciplina, de educación. Y dice el salmista, la inundación de las grandes aguas jamás lo alcanzarán. Es decir, que ese castigo, digamos, la consecuencia de haber ofendido a Dios, no va a sofocar al enamorado de Dios, no va a sofocar a quien abre al corazón a Dios, dándose cuenta y suplicándole a Dios su perdón. Dice un rabino, el salmista no debe pedir a Dios que las aflicciones, aguas, hablando de las aguas caudalosas, el rabino lo interpreta como las aflicciones que vive el salmista. Dice, el salmista no debe pedir a Dios que las aflicciones no lo toquen, porque sin las aflicciones uno no puede ser purificado de los pecados. Más bien, él debe pedir, el salmista, y nosotros, junto con el salmista, nosotros al leer el salmo estamos tomando el lugar del salmista. Él debe pedir
de no ser rebasado por la onda improvisada de la tragedia. En nuestra oración debemos de pedir que el Señor nos dé la fortaleza de no sucumbir ante las adversidades, de no vernos rebasados por estas adversidades que muchas veces sobrevienen. Las grandes aguas, podríamos pensar inmediatamente en el libro del Génesis, por ejemplo, al inicio, ¿verdad? Que había un caos, las aguas cubrían todo, y podemos también citar algunos otros salmos, Salmo 29, Salmo 93, que se pueden interpretar las grandes aguas como la metáfora de la muerte. Y nos viene a la mente también el cantar de los cantares. Dice el cantar de el amado, el enamorado, el cantar de los cantares, capítulo 8. Ponme, dice el que está totalmente enamorado, le dice a su enamorada, ponme como sello en tu corazón, que fuerte como la muerte es el amor. Las grandes aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo, ni los ríos anegarlo. Y nosotros, leyendo este salmo, podremos decir, no fuerte como la muerte, sino el amor es mucho más fuerte que la muerte. El amor es mucho más fuerte que la misma muerte. De tal modo que las grandes aguas no podrán alcanzar al que confía en el Señor, al que se siente amado por el Señor. Más fuerte que la misma muerte es el amor verdadero, el amor que viene de Dios. Y también podemos recordar o citar el Salmo 118. El Señor me ha castigado duramente, pero no me ha entregado a la muerte. Esta es la experiencia del salmista. El salmista en el versículo 3, en el versículo 4, ha sentido el peso de la mano de Dios, ha sentido, digamos, como el salmista del 118, del Salmo 118, ha sentido el castigo de Dios, me ha castigado duramente. Sin embargo, es también la experiencia de todo aquel que se siente amado por Dios y se dirige a Dios en la oración. Cuando bajo la dura disciplina del Señor, la dura disciplina de Dios, toma conciencia, pues, de que ha fallado y ha fracturado esta relación. Y continúa el versículo 7, tú eres mi cobijo. Volvemos a repetir, es el salmista, nosotros quienes nos dirigimos al Señor con un tú. Ese es el mismo tú del versículo 5. Tú, Señor, el Señor, tú absolviste mi culpa y perdonaste mi pecado. En ese versículo 5 nos narra su experiencia en el pasado. Él experimentó el perdón de Dios. Tú me absolviste. El verbo está conjugado en el pasado. Y en el versículo 7, el verbo está conjugado en presente. Tú eres mi refugio. La experiencia que se tuvo en el pasado se hace una experiencia perenne para el presente, una lección para el presente. Algunos salmos, algunas traducciones, perdón, en lugar de traducir, tú eres mi refugio, a lo mejor en sus Biblias puede decir, tú eres mi reparo, tú eres mi cobijo. Y se trata del Señor, es nuestro refugio, nuestro cobijo, en este salmo, no contra los enemigos externos, sino contra el mismo castigo de Dios. Se trata del mismo Dios, ¿verdad? Dios, nosotros que estamos bajo la disciplina de Dios, Dios no nos va a mandar pruebas que no soportemos. Dice Isaías, las aguas ahogarán el refugio humano. Si nosotros confiamos más en nosotros mismos o en los medios humanos, nos veremos rebasados por las adversidades. En cambio, quien confía en el Señor
las aguas, esas adversidades, no lo rebasarán. Y dice el versículo 7, continúa, tú me proteges de la angustia y me rodeas de gritos de liberación o gritos de salvación, de liberación por el perdón recibido. Y entonces aquí termina la oración del salmista. Y en el versículo 8, el Señor toma la palabra. Es el Señor que se dirige al salmista y toma la palabra como un maestro de sabiduría, dice el versículo 8. Yo, el Señor, yo te hago sabio y te instruyo el camino a seguir. Yo te aconsejo, sobre ti está mi ojo. Así lo podemos traducir literalmente. Varían en las traducciones, ¿verdad? En las traducciones muchas veces pues tratan de mantenerlo poético, ¿verdad? Aquí como yo lo traduje, yo te aconsejo, sobre ti está mi ojo, no suena con mucha rima, pero así dice el texto, sobre ti está mi ojo. Entonces es el mismo Dios que nos habla en este versículo 8 como maestro de la sabiduría. Y podemos recordar aquí también el Salmo 51. Dice el salmista, en lo íntimo, tú, Señor, me haces conocer la sabiduría. Y recordemos que el viernes pasado habíamos dicho que instruir, enseñar, es el verbo de la Torá. La Torá proviene de este verbo que significa instruir, enseñar, y Torá como sustantivo significa enseñanza, instrucción. Tú, yo te instruyo, dice el Señor al salmista, a través de la Torá, a través de mi palabra, de su palabra. Y otro modo, en el Salmo 32, otro modo de instruir, de enseñar de Dios es a través del sufrimiento. Quien no aprende, quien no aprende de esta experiencia, entonces, pues se verá rebasado, ¿verdad? Quien no aprende a hacer la misma experiencia como del salmista, de confesar, de reconocer y de confesar, las aguas lo rebasarán. Dice el Salmo 25, que habíamos dicho que era el que iniciaba este cuerpo de Salmo del 25 al 34, dice el Salmo 25, Dios enseña a los pecadores el camino a seguir. El camino entonces es también un tema, una palabra clave en este grupo de salmos. Dice el Señor aquí, yo te instruyo el camino a seguir, yo te aconsejo, sobre ti está mi ojo. Aquí el destinatario de la enseñanza de Dios es el mismo pecador, el salmista que se reconoce como tal. Y el sufrimiento entonces podríamos deducir de este salmo, el sufrimiento es también palabra de Dios. El sufrimiento se constituye también como un mensaje de parte de Dios. Seré yo tu consejero. En el sufrimiento, Dios es nuestro maestro, es nuestro consejero. Y también se nos viene a la mente toda la pasión del Señor, ¿verdad? Su pasión, su muerte en la cruz. Y dice, sobre ti está mi ojo, pero no como un juez, no tanto como un juez, sino como un padre que cuida de su hijo. Recordemos también en el Deuteronomio, el Señor les dice que en el desierto, Moisés recuerda al pueblo de Israel que el Señor en el desierto se comportó como un padre que cuida de su hijo. La finalidad, pues, de todo el sufrimiento en el que se vio inmerso el salmista es, pues, la educación, es el amor, el que el salmista pueda a través de ese sufrimiento volver la mirada hacia el Señor. Y los ojos de Dios sobre nosotros son precisamente para que nosotros dirijamos también nuestra mirada hacia Dios y podamos vernos, digámoslo así, cara a cara. El Señor
nos exhorta en este salmo a no rechazar su disciplina, a no rechazar su instrucción, su enseñanza por medio del sufrimiento. Sigue el salmo, perdón, y continúa el salmista con el versículo 9, que es un versículo un poquito quizás difícil de comprender, un poco extraño. Dice el mismo Señor al salmista: no seas tú, más bien, como el caballo o el mulo que no entienden, rienda y freno hacen para domar su brío, pero ellos, el caballo y el mulo, a ti no se acercan. El caballo y el mulo es el mismo salmista cuando guardaba silencio y no reconocía su pecado, lo que nos dice el versículo 3 y 4. Cuando yo guardaba silencio se consumían mis huesos. Ese caballo y ese mulo, esos animales indomables, representan al pecador, nos representan a nosotros cuando somos cabezones, cuando no entendemos la disciplina de Dios. Entonces es la invitación a no ser como esos animales indomables que no entienden. Es la invitación a hacer lo contrario. Y aquí podemos citar a Isaías también. Isaías nos dice en el capítulo 1, el buey conoce a su propietario. El asno conoce el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Este versículo de Isaías también nos puede evocar la escena del pesebre, ¿verdad? El buey conoce a su propietario, el asno conoce el pesebre de su amo. San Agustín, que celebramos su fiesta el mes pasado, el día 28 de agosto, recién lo celebramos, hace un mes casi, él interpreta este animal, buey y asno, del siguiente modo. El buey y el asno se caracterizan por tener la cabeza baja. Y el caballo y el mulo, en cambio, son los que aparecen en el Salmo 32, se caracterizan por tener la cabeza erguida. Ser como el caballo es alguien que no conoce a su señor. Lo contrario del buey y del asno, alguien que tiene la cabeza erguida, que no es capaz de mirar hacia abajo. Así lo interpreta San Agustín. Ser como el caballo, ser como el mulo, es no acercarse a Dios. El Salmo entonces considera el sufrimiento como un medio, un camino para acercarse a Dios. Es un beso de Dios al hombre, para que el hombre se acerque. La falta de inteligencia es no ver en el sufrimiento un acto de amor de Dios al hombre. Pareciera extraño, ¿verdad? Pero a través del sufrimiento nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor, ¿verdad? Que también sufrió a causa de nosotros. También muchas veces el sufrimiento que nosotros padecemos, pues es consecuencia también de nuestras faltas, de nuestras malas decisiones, de lo que sale del corazón, ¿verdad? Que a veces lo que sale de nuestro corazón hace sufrir a los demás y nos hace sufrir a nosotros mismos. Y a través de ese sufrimiento debemos de aprender, ¿verdad? El freno y la brida, la rienda y el freno que se le ponen al caballo y el mulo, simbolizan en este salmo la mano de Dios, su educación. Nos dice Proverbios 13:24, quien no reprende a su hijo, lo odia. Quien lo ama está pronto para corregirlo. Esto lo puede entender fácilmente los que tienen hijos, los papás, los mamás, que a veces tienen que tener una mano dura, pero no porque no amen a su hijo o a su hija, no porque los odien, sino porque los aman y necesitan corregirlos cuando algo no está bien, ¿verdad? O para evitar un peligro, necesitan una mano dura. Es
es la educación también a través de esa mano dura, de ese sufrimiento, a través del sufrimiento. Dice, les decía del Deuteronomio, reconoce en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así el Señor tu Dios te corrige. Y llegamos al versículo 10. Copiosas son las penas del malvado, mas quien confía en el Señor, amor lo rodea. Aquí, a diferencia de otros salmos, donde la antítesis es el malvado contra el justo, el inocente, aquí el malvado en este salmo se refiere al pecador que no reconoce su pecado, que tiene un corazón duro, una cabeza dura, testarudo, y el justo es el pecador que reconoció y recibió el perdón de Dios y corrigió su camino. Entonces aquí la contraposición entre malvado y justo son ambos pecadores. La diferencia es que uno no lo reconoce y el otro lo reconoce y experimenta el perdón de Dios. Para el salmista del Salmo 32, todos somos pecadores. Podemos recordar a Adán, el primer hombre, al pueblo de Israel, por ejemplo, en el desierto, que se hace el becerro de oro, es paradigmático, digámoslo así, el relato del becerro de oro. Inmediatamente después sigue una teofanía en donde Dios se manifiesta como Dios misericordioso que siempre perdona, rápido para perdonar. Entonces este salmo pues también nos da mucha esperanza, nos da mucha confianza en el Señor. Y les decía que podemos orar con este salmo momentos antes de acercarnos al sacramento de la confesión, durante el tiempo de Cuaresma, durante los viernes, ¿verdad? Podemos hacer oración con este salmo, con el Salmo 51, que también es cercano. Pero les decía que a diferencia del Salmo 51, en el Salmo 51 el salmista no narra su experiencia recibiendo el perdón de Dios. En cambio, aquí en este salmo están las dos partes. Reconoce su pecado y reconoce también la misericordia y el perdón de Dios. Dice, copiosas son las penas del malvado, pues aluden al freno y a la brida que el caballo y el mulo se niegan a poner, ¿verdad? Porque no quieren ser domados a la corrección de Dios, ¿verdad? Que el malvado no acepta y por lo tanto no se arrepiente y no se acerca a Dios. Es también el mismo salmista cuando guardaba silencio y no quería reconocer y confesar su pecado. En cambio, quien confía en el Señor, amor lo rodea, misericordia lo rodea, dicen otras traducciones. Es el mismo salmista después de haber hecho experiencia de la misericordia de Dios y es una enseñanza universal. El resultado es el restablecimiento de una relación que se había roto, que se había visto comprometida. El salmista desde el inicio no se considera justo, no se puede llamar justo en el sentido de inocente, que no tiene pecado, pero sí reconoce al final que su justicia proviene de Dios. Es la justicia de la que habla el salmista, es la justicia que viene del perdón de Dios. Solo quien tiene confianza ora. Solo quien tiene confianza puede quitarse y la máscara. Solo quien tiene confianza puede mostrarse tal cual es frente al otro. Se confía, se fía del otro. Y en el último versículo el salmista se dirige a la comunidad. Ya el Señor deja de hablar, les decía también al inicio de esta sesión de serie de reflexiones,
que cuando leemos los salmos debemos prestar atención y estar atentos quién es el que habla, porque son varias voces las que se mezclan, no solamente es la voz del salmista. A veces cambia en el versículo siguiente y es el Señor quien habla, y como es un salmo, como es algo poético, pues no te dice, ¿verdad?, quién es el que está hablando, como cuando escuchamos algún relato de algún otro libro de la Biblia, el narrador te dice quién es el que habla, quién es el que responde, quién es el que reacciona. Aquí en el Salmo en los Salmos es distinto y tenemos que estar atentos quién es el que habla. Puede ser el salmista, puede ser Dios que se dirige al salmista, o el salmista que se dirige a la comunidad, o la comunidad que se dirige al salmista, o incluso les decía también el mismo pecado, la maldad, la que habla. Entonces hemos de estar atentos. Ya en el versículo 11 cambia el que habla. Ahora es el salmista que se dirige ya no a Dios, sino a su comunidad. Y entonces dice, alégrense en el Señor, ustedes, y exulten de gozo, oh justos. Griten de gozo, ustedes todos rectos de corazón. La novedad aquí, como les decía, los justos son los pecadores perdonados. Y la novedad también es que esos pecadores perdonados están reunidos en asamblea, cosa muy distinta lo que nos presentaba el Salmo 1, donde dice que los impíos alzarán, no se alzarán, no se pondrán de pie en el juicio, ni los pecadores en una asamblea de justos. Es decir, ellos no formarán parte de esa asamblea de los justos. Aquí la novedad es que esos pecadores han sido perdonados y han sido declarados justos por la gracia de Dios. Han sido ya admitidos nuevamente a esta asamblea. Los rectos de corazón son los mismos pecadores que han hecho camino de esa experiencia de la misericordia de Dios. Son los que no han escondido sus pecados, son los que no tienen falsedad en su interior. Les decía que para el salmista la única condición para recibir el perdón de Dios es no tener falsedad, que consiste en ser sinceros, es decir, en reconocer y confesar, ¿verdad? Quien, quien hace lo contrario oculta su pecado, no lo reconoce y por lo tanto se cierra a recibir el perdón. Y pues entonces podemos en el versículo 12 ver que hay tres verbos del gozo: exultar, alegrarse y gritar de gozo, que corresponden a su vez al perdón divino, a los tres verbos del perdón divino que habíamos mencionado al inicio, que es perdonar, cubrir y no imputar, que a su vez corresponden a los tres verbos de la confesión: eh, confesar, reconocer y no cubrir también. Y a su vez corresponden a los tres sustantivos para expresar el pecado, ¿verdad? Que es culpa, pecado y rebeldía, ¿verdad? Entonces, y el número 3 significa plenitud, ¿verdad? Se refiere a la totalidad del pecado, cualquier tipo de pecado. Se refiere a la totalidad de la confesión que el pecador debe hacer, ser sincero y reconocer ante Dios todo, ¿verdad? No ocultar nada ante Dios. Y se trata de la totalidad del perdón de Dios, que cubre y perdona todo, sin excepción. Y se trata también finalmente de la totalidad del gozo de saberse, de experimentarse perdonado. Dice Jim, un autor: es cómodo pensar que la religión sirva para darnos felicidad, para asegurarla y para restablecerla de inmediato cuando se ha turbado, y que por el contrario quienes permanecen infelices son los ateos incapaces de conversión. Esto no es cristianismo.
Este salmo expresa la beatificante realidad del perdón. Nos invita a hacer la misma experiencia, la salvación. Y pues como conclusión de la reflexión de este Salmo 32 podría ser un claro ejemplo de la realidad expresada en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Del perdón que nos trajo el Señor Jesús, que nos alcanzó por medio de su redención. Y podemos citar nuevamente la primera carta de San Juan, el capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que estamos sin pecado, nos mentimos y hacemos también de Dios un mentiroso. Pero si reconocemos, bueno y justo es el Señor para perdonarnos. San Agustín, a quien también citamos mucho durante la reflexión de este salmo, hizo transcribir al final de sus días, de su vida, una copia de este Salmo 32 para tenerla a la mano, a un lado de su cama, en su cabecera, donde la leía con lágrimas y encontraba gran paz y consuelo, sobre todo durante su última enfermedad. Este salmo también a nosotros nos da paz y consuelo, podemos experimentarlo. Y es la invitación que nos hace el Señor a experimentar su misericordia. Y pues bueno, con esto terminamos esta reflexión sobre el Salmo 32, esta tercera sesión. Y ahora voy a leer el Salmo siguiente que vamos a reflexionar en la última sesión, es el Salmo 33. Es un poquito más largo, pero bueno, lo que nos alcance a reflexionar en la siguiente sesión, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Uy. Mm. Aquí tenemos el Salmo 33. Salmo 33, acción de gracias por el perdón obtenido. Aclamen con júbilo, oh justos, por motivo del Señor, que la alabanza es propia de hombres rectos. Den gracias al Señor con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas a él salmodien. Cántenle un cántico nuevo, suenen con arte durante las aclamaciones. Pues recta es la palabra del Señor, todas sus obras se fundan en la verdad. De él, que ama la justicia y el derecho, del amor del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos. Él recoge como un dique las aguas del mar, mete en depósitos los océanos. Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe. Pues él, solo él, habló y así fue. Solo él lo mandó y se hizo. El Señor frustra el plan de las naciones, hace vanos los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste para siempre, sus proyectos de generación en generación. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió para sí como heredad. El Señor observa de lo alto de los cielos, ve a todos los seres humanos. Desde el lugar de su trono mira a todos los habitantes de la tierra. Él que modela el corazón de cada uno y repara en todas sus acciones.
No se salva el rey por un gran ejército, ni el guerrero escapa por su enorme fuerza. Vana cosa el caballo para la salvación, ni con todo su vigor puede salvar. Los ojos del Señor sobre cuantos lo temen, sobre los que esperan en su amor, para librar su vida de la muerte y mantenerlos en tiempo de penuria. Nuestra alma espera en el Señor. Él, solo Él, es nuestra ayuda y nuestro escudo. Sí, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Que tu amor, Señor, sea sobre nosotros, tal como lo hemos esperado de ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues un gusto de estar aquí con ustedes y que tengan una feliz semana. Mediten el Salmo 33, ¿verdad? Y también mediten el Salmo 32 que acabamos de reflexionar. Muy bien, muchas gracias. Padre Chavita, gran amigo y hermano, te damos las gracias por este tiempo que te das para compartir la palabra de Dios. Dios bendiga tu ministerio, tu generosidad. Y a todos nuestros hermanos que nos han acompañado en esa tercera jornada de nuestro taller de Salmos, los invitamos a estar atentos a la próxima semana, el viernes a las 7 de la tarde, tendremos la cuarta y la última sesión. Ojalá que podamos aprovechar este pequeño material sencillo, pero muy útil para nuestra vida cristiana, para nuestra vida de oración. Dios les bendiga a todos. Nos vemos de hoy en 8.